Hola a todos, en nuestra clase de hoy vamos a revisar lo que es el método de pronóstico de suavización exponencial doble, regresión lineal por causalidad y la parte de componentes estacionales en la regresión lineal. Entonces es muy importante que tengamos claro que este nuevo método de pronóstico con el que vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, que es suavización exponencial doble, lo que busca es incluir o ajustar ciertas deficiencias que tiene el método anterior, que es el método de suavización exponencial simple. El método de suavización exponencial simple, recuerden que lo utilizábamos cuando la demanda más o menos se mantenía constante en el tiempo y el valor de alfa, de la constante alfa, nos servía para darle mayor peso o mayor impacto en el cálculo de pronóstico a los periodos más recientes o más antiguos, dependiendo del valor que le diéramos. Entonces, bueno, y otra particularidad de ese método de pronóstico era que el pronóstico había que hacerlo para el periodo inmediatamente siguiente, es decir, si yo estaba en octubre, lo único que podía hacer era pronosticar el mes de noviembre, ¿sí? Bueno, entonces, para abordar ese par de eficiencias que tiene el modelo, entonces se desarrolló este nuevo método de pronóstico que es el de suavización exponencial doble, también está conocido como el método de Holt. Y lo que busca este método es precisamente incluir un componente de tendencia, que incluso aquí ven que entonces aparece una constante de suavización para el componente de tendencia, y ese componente de tendencia viene a ser este que se calcula acá como BT. Y tenemos también un componente de nivel que es muy similar a lo que nosotros veníamos calculando en la suavización exponencial simple. No es exactamente igual, pero si ven la estructura es muy similar a lo que veíamos en suavización exponencial simple. Sin embargo, el pronóstico en realidad se hace es con esta tercera relación que tenemos aquí, que se basa en ST o se apoya en el valor de ST y se apoya en el valor de BT para hacer el pronóstico de los periodos pues siguientes que yo quiera realizar. Y aquí aparece un valor que es K, y este K precisamente lo que quiere decir es el número de periodos hacia adelante que yo quiero pronosticar. Por ejemplo, si yo estoy en octubre y quiero pronosticar noviembre, entonces K vale 1. Si quiero pronosticar no noviembre, sino febrero, pues entonces febrero vendría a ser, noviembre es el mes 1, diciembre el 2, enero el 3 y febrero vendría a ser el mes 4, entonces K tendría el valor de 4, ¿sí? Ese sería, digamos, el funcionamiento general de esta fórmula que está aquí. Pero si ustedes se fijan, básicamente eso que estamos haciendo aquí vendría a ser lo que hacíamos en regresión lineal. Recuérdense que en regresión lineal teníamos el valor a pronosticar y teníamos que era igual a A más BX, básicamente es la notación que se utiliza. Si buscan en alguna otra fuente de consulta, puede que a esto le llamen B y esto M, pero la estructura es la misma. Una constante, que es esta, y un valor aquí, otra constante, pero que sí está multiplicada por la variable independiente. Entonces, como nosotros veníamos manejando series de tiempo, esta X viene a ser el número de periodos o el número del año que nos interesaba pronosticar, y esta B viene a ser el valor del crecimiento promedio de las ventas, pues periodo a periodo. Si estamos trabajando con periodos anuales, sería el crecimiento promedio de las ventas anualmente o el decrecimiento. Acuérdense que esta pendiente o esa tendencia puede ser tanto positiva como negativa. Aquí colocamos el valor como operador el más, pero en realidad podría ser negativo. Y este A viene a ser el intercepto con el eje Y o el intercepto con el eje de la variable dependiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de regresión que tenemos aquí tiene una estructura muy similar a esta de la suavización exponencial doble que tenemos acá. Este ST viene a ser el componente de nivel, que aquí lo teníamos como intercepto del eje Y, y este BT viene a ser el componente de tendencia que antes llamábamos nosotros pendiente.
X viene a ser el número de periodos que yo quiero, o del periodo que yo quiero pronosticar hacia adelante en el tiempo, que es básicamente lo que tenemos aquí también con esta K que les acabo de explicar. Entonces, el pronóstico se va a realizar en realidad con esta fórmula acá y ella se va a ir retroalimentando con los valores de S y de B de cada uno de los periodos. Y esos valores de S y de T y de B, perdón, ¿de qué van a depender? Pues van a depender pues, de las constantes de suavización, que son alfa y beta, y de las ventas reales. Miren que aquí aparecen las ventas reales del periodo T y a su vez, para el cálculo de S, y miren que B depende de ST para obtener su valor, es decir, que a la larga ambos están dependiendo de las ventas reales del periodo T y del peso que se le esté dando a esas ventas con la constante alfa. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo de S, hacer el cálculo de B y después de ahí sí es que vamos a poder hacer el pronóstico del periodo que nos interese. Miren que algo muy importante es que acá en regresión teníamos pues una fórmula que es el método de los mínimos cuadrados, pues nosotros no andamos en eso. Lo importante es que obtenemos una ecuación como esta y que esa ecuación nos da una línea recta, pues digamos como esta, si es creciente, pero como les decía podría ser así, es decir que las ventas van bajando en el tiempo. Y nosotros esto lo estamos manejando como una serie de tiempo, es decir, X para nosotros es tiempo. Bueno, y en el caso de la suavización exponencial doble, esta línea no la vamos a obtener así. Él está diciendo aquí que el promedio del crecimiento es un valor constante. Es decir, que tenemos, es decir, es un valor que no cambia en el tiempo. Si esta B nos da 3 y vamos a suponer que nosotros X son periodos anuales, eso quiere decir que cada año las ventas están creciendo en 3. Cada año en 3. Todo. Yo asumo que todos los años voy a tener un crecimiento de 3. Sin embargo, en el método de suavización exponencial doble no va a ser así. Digamos, yo trazo una línea, reviso qué pasó con la demanda, ajusto mi S, ajusto mi B, perdón, y puede que entonces después obtenga esto, después ajusto mi S y mi B y de pronto obtengo esto, después mi S y mi B y de pronto obtengo esto, después S y B y obtengo esto y puede que me vaya manteniendo así. Puede que al final los pronósticos sean muy parecidos, pero en el caso del método de Holt, yo no voy a tener una línea con una pendiente constante, sino que esa pendiente se va a ir ajustando en la medida que yo vaya alimentando la demanda con valores anteriores. Y va a llegar un punto en el que sí, listo, yo estoy aquí parado en este punto y quiero ver hacia adelante, entonces obviamente pues ahí sí proyectaré una línea con una pendiente constante. Eso lo vamos a ver ahora con el ejemplo que vamos a realizar en este instante. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es este que tenemos aquí. Este lo tienen en las diapositivas. Vamos a realizarlo con obviamente nos vamos a llevar para allá las fórmulas que estamos ejecutando. Este es un archivo viejo, vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir un nuevo archivo por acá de Excel. Bueno, vamos a escribirlo aquí, Excel. Entonces, con ese archivo que vamos a abrir, vamos a hacer el cálculo de regresión lineal del pronóstico para las ventas que nos indican ahí con regresión lineal y lo vamos a hacer con suavización exponencial doble y vamos a comparar los resultados. Ya saben ustedes que para yo comparar la efectividad de un pronóstico, lo que tengo que hacer son los cálculos de las métricas de los errores, principalmente el MAR. Entonces vamos a abrir aquí el archivo, vamos a traernos los datos que tenemos acá en el ejercicio, pues esto de aquí obviamente, y también vamos a traernos las fórmulas que tenemos acá. Perfecto. Entonces
Aquí está. Vamos a colocar aquí primero los meses: enero, febrero, ya tengo estos 2 meses, y vamos a llegar hasta el mes de junio. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar aquí las ventas o la demanda, que es 12, 11, 15, 12, 16 y 15. Listo. Y entonces estas son las ventas reales. Vamos a hacer el cálculo de el pronóstico con regresión lineal. Vamos a dejar esto aquí, que ahí nos dicen el valor de alfa para tenerlo en cuenta. Entonces aquí tenemos el pronóstico con regresión lineal. Vamos a incluir una fila acá, después entenderán por qué. Entonces inserta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el cálculo de el pronóstico de julio, agosto, septiembre y octubre. Listo. Entonces vamos a organizar todo esto. De aquí, ajustar texto, las líneas, y listo. Ya nos quedó todo en formato de tabla para que podamos hacer los análisis correspondientes. Entonces, miren que estos valores aquí de ventas reales yo no los tengo, y son los que me va a interesar a mí pronosticar, estos valores de estos 4 meses de acá. Pero entonces, para yo hacer el pronóstico con regresión, recuerden que pues puedo hacer el gráfico de estos valores, obtener de la gráfica que me da el Excel, le digo que me coloque la línea, que me dé la ecuación de la línea, lo puedo hacer, o lo puedo hacer por análisis de datos. Vamos a hacerlo por análisis de datos, pero antes de hacerlo por análisis de datos vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sí, esos 6 meses, que son los que tenemos, para que cuando incluyamos los valores al análisis de datos, pues podamos tener un valor numérico acá y lo pueda interpretar el Excel. Entonces vamos a irnos a datos, análisis de datos, a esperar que cargue. Básicamente lo que vamos a utilizar es la herramienta análisis de datos para hacer el cálculo de los coeficientes de regresión. Recuerden que tenemos que la fórmula es A más BX, entonces necesitamos hacer el cálculo de A, que es el intercepto con el eje y de B, que es la pendiente. Entonces vamos a utilizar aquí regresión, le dan a aceptar. El rango de los Y vienen a ser estos de acá, el rango de los X viene a ser este de aquí. No tenemos rótulos, pues no le incluimos el valor de los títulos ni nada. Le decimos que en una hoja nueva nos dé la información. Entonces aquí nos dice que el intercepto con el eje Y es 10.8 y la pendiente es 0.77. Vamos a llevarnos esos dos valores a la otra hoja, esta de acá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el pronóstico de regresión para cada uno de estos meses y para los meses que me interesen. Como ya tengo la ecuación de regresión, entonces lo que hago es colocar la fórmula aquí, 10.8 más 0.7714 por, por X, que es este de acá. Y aquí me está dando que el pronóstico que él da para ese mes es 11.57. Si llegamos hasta este, pues para el mes de junio sería 15.42. Y si sigo hacia adelante, el pronóstico para julio sería, el pronóstico para julio, vamos a correr aquí los valores. El pronóstico para julio sería 16.19, agosto 16.97, 17.7 para septiembre y 18.51 para el mes de octubre. Entonces vamos a realizar los pronósticos de estos 4 meses, pero ahora con suavización exponencial doble. Entonces, para yo calcular el primer pronóstico, pues vamos a hacer aquí algo, vamos a hacer el cálculo de S, el cálculo de B y el cálculo del pronóstico. Entonces, si yo quiero calcular el pronóstico de este periodo, del primer periodo que tengo aquí en datos,
pues no tengo ninguna información. Para hacer el primer pronóstico de este periodo que tengo acá, miren que yo necesito, como este vendría a ser el periodo T más K, es decir, este vendría a ser en teoría el periodo siguiente de un periodo que ya yo tenga los valores, pero para mí este es el primer periodo de mis datos reales. Entonces, por eso me toca incluir una fila nueva. Esa fila nueva, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un valor de S y un valor de B que sean los que precisamente me permitan hacer el pronóstico del periodo siguiente, es decir, tomaría esto como T, el periodo T, y este sería el periodo T más K, y en este caso pues K sería 1 porque sería el periodo inmediatamente siguiente. Pero obviamente no tengo ni B ni S, que son lo que me piden aquí para hacer el pronóstico. Entonces me toca definirlos, pues se pueden definir de diferentes maneras. Una manera es, digamos, S puede ser las ventas reales de este mes de acá, ¿sí? Y B podría ser el crecimiento promedio de las ventas en este periodo de tiempo que tengo acá. Entonces, digamos, yo podría decir que B es igual a, abro paréntesis, la venta del último periodo menos la del periodo más reciente o primer periodo. Esa resta la voy a dividir entre el número de periodos. ¿Cuántos periodos tenemos entre estos dos? Tenemos 6. Entonces el crecimiento promedio viene a ser 0.5. ¿Sí? Otra forma de obtener estos dos valores es mediante la regresión lineal. Es decir, yo podría hacer una regresión lineal como le hicimos ahorita. Y aquí en S yo voy a colocar 10.8 y en B voy a colocar el valor de 0.7714. Miren que en este caso nos están dando valores bastante diferentes. Pues en realidad es que no se ve una tendencia muy clara de crecimiento acá, simplemente pues por cuestiones de ejemplo lo estamos haciendo de esta manera, pero en realidad si ustedes se dan cuenta las ventas son 12, 11, 15, baja a 12, sube a 16, baja otra vez a 15, no hay una tendencia muy marcada de crecimiento, por lo cual por eso nos están dando estas diferencias entre los dos métodos. Entre más sea parejo el crecimiento, pues los resultados van a ser más parecidos en cada uno de los dos métodos. Pero bueno, vamos a arrancar. Entonces vamos a hacer el cálculo de este de aquí, del pronóstico para el mes de febrero con la suavización exponencial doble. Entonces, ese pronóstico vendría a ser S, que es este de aquí, más B, que lo tengo aquí, y eso lo voy a multiplicar por K, que es 1, porque voy a pronosticar de aquí hacia acá, es decir, un periodo hacia adelante en el tiempo. Ahí tengo el valor del pronóstico para el mes de enero. Ahora tengo que hacer el cálculo de S y de B, pues ya ahora sí con estas fórmulas, ¿no? Entonces, el cálculo de S para enero vendría a ser, miren que aquí alfa nos están diciendo que es 0.2, entonces sería, me dicen que S es alfa, entonces vamos a colocar que alfa es 0.2 por la demanda del periodo, que viene a ser 12, más, abro paréntesis, 1 menos alfa, que es 0.2, multiplicado por ST-1, es decir, el S del periodo anterior, menos el B del periodo anterior, y cierro paréntesis. Es decir, que el S de este periodo es 11.6. Y el B, vamos a ver cuánto da B. B viene a ser igual, entonces beta lo vamos a tomar como 0.4 en este caso. Beta se puede obtener el alfa y el beta ideales, así como hicimos en el caso en la clase anterior. Como un problema de optimización se podrían hallar los valores de alfa y de beta ideales, pues en este caso no es el objeto.
pero pues para que tengan una idea se podría hallar de una manera muy similar, pues a través de la minimización de la métrica de error, que puede ser el MAT en ese caso. Entonces, pues el cálculo sería en este caso beta, que es 0.4, multiplicado por ST, ST viene a ser este, menos ST menos 1, cierro paréntesis, más 1 menos beta, que es 0.4, cierro paréntesis, multiplicado por B de T menos 1, es decir, este de acá. Entonces miren, 0.4 por ST menos ST menos 1 más 1 menos beta multiplicado por BT menos 1. Entonces aquí nos está dando 0.14. Entonces el pronóstico acá tendría que ser igual que este, 11.74 en este caso. Aquí lo puedo ir corriendo, aquí me van dando estos valores y aquí yo puedo ir corriendo el pronóstico y obviamente puedo llegar hasta este de acá, que sería 13.105, ¿sí? Entonces miren que la regresión me está dando un muy buen pronóstico acá, un pronóstico pues cercano acá, no tan cercano aquí, aquí está bastante lejano, aquí está más o menos, aquí está muy cercano, y la suavización exponencial doble me está dando un pronóstico muy cercano aquí, muy cercano acá, aquí está muy lejano, mire que está dando 11.3 contra 15, aquí está dando 12 contra 12, está muy cerca, 11.9, es decir, 12 contra 16 y 13 contra 15. Entonces, habría que hacer el cálculo de los MAT y ver cuál es el que esté dando el menor MAT para poder tomar la decisión. Aquí simplemente vamos a comparar los valores. Entonces, pues aquí llegamos hasta el periodo 7, que viene a ser julio, y aquí estaría el valor del pronóstico de julio, que sería 13.11 o 13.15. Ahora, ¿cómo hacemos el pronóstico de los periodos de aquí en adelante? Pues es muy sencillo. Pues simplemente, como ya no tenemos forma de ir actualizando, pues acuérdense que en el pronóstico nos podemos apoyar en el valor de K, que es el número de periodos hacia adelante en el tiempo que yo quiero pronosticar. Entonces, en este caso sería el valor de S, viene a ser este de aquí, S se va a mantener constante, más el valor de B, viene a ser este de acá, se va a mantener constante, y ese lo voy a estar multiplicando por, perdón, es decir, B de T lo voy a estar multiplicando por K, y K el cálculo lo vamos a hacer de una manera pues automatizada, vamos a decir que es en este caso el periodo 8 menos el periodo 6, y ese periodo 6 pues sí lo fijamos con F4. Entonces la resta de estos dos me da 2, que vendría a decir 8 menos 6 me da 2, que viene a ser el número de periodos hacia adelante en el tiempo que yo voy a estar haciendo el pronóstico. En este caso me va a dar 13.39 y yo esta fórmula ya la puedo arrastrar, y en este caso me está dando que las ventas del periodo de octubre van a ser, pues me estoy basando en ST, BT, y estoy colocando un K de 4 que viene a ser la resta entre 10 y 6, y eso me está dando que va a ser 13.97. Miren que los dos pronósticos me están dando cosas completamente distintas, por lo cual es muy importante definir cuál de los dos métodos es mejor, y ya ustedes saben que eso lo podemos hacer con verificación de errores. Entonces, este es el funcionamiento de este método de pronóstico. Vamos a hacer la gráfica de estos datos. Vamos a colocar aquí insertar gráficos recomendados, y aquí tenemos el gráfico. Entonces miren que con regresión lineal yo tengo una línea recta sin ninguna partición pareja en su pendiente, y en el caso de el pronóstico con suavización exponencial doble, vamos a ver, vamos a insertar gráficos recomendados, y en este caso miren que nos da una línea quebrada, ¿sí?
Nos está dando una línea quebrada porque él se va actualizando con los datos de los periodos anteriores. En los últimos periodos nos da una línea recta con una constante, con una pendiente constante, es decir, no está quebrada. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya a partir de aquí estamos mirando hacia adelante, lo único que estamos haciendo es multiplicar la fórmula por, en este caso, k igual 1, k igual 2, k igual 3 y k igual 4, que sería el mes 10, es decir, el mes de octubre. Bueno, espero que esta parte les haya quedado clara. Vamos a continuar adelante. Entonces, en este caso de acá tenemos un pronóstico de regresión lineal, pero causal. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es las ventas de un año, las viviendas construidas, las ventas de un año que es vamos a suponer que es una empresa que fabrica vidrio, que es esta Turboglass. Entonces ellos lo que les interesa es pronosticar las ventas de vidrio. Pero esas ventas de vidrio en realidad no dependen del año. Esas ventas del vidrio dependen de cómo se hayan comportado, por ejemplo, en este caso, el número de viviendas construidas. Entre más viviendas construidas, entre más edificios, se van a necesitar más ventanas y por consiguiente ellos quieren hacer un pronóstico de regresión con las ventas, las viviendas construidas. No que las ventas dependan del tiempo o del año, sino que las ventas dependan del número de viviendas construidas. Entonces, vamos a llevarnos esta información a Excel y vamos a hacer nuestro cálculo acá. B, espérense que no lo cogió. Aquí, control C y lo llevamos acá. Perfecto, incluso ya aquí quedó de una vez metido en el Excel. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que es muy importante identificar cuál es la variable dependiente y la independiente. Como la empresa es Turboglass, a ellos lo que les interesa es vender vidrio. Entonces, para ellos lo que quieren pronosticar es el metro cuadrado de vidrio, es decir, esta va a ser nuestra variable dependiente o nuestro Y o lo que vamos a pronosticar. Y falta definir es de quién va a depender esto, si va a depender de las viviendas construidas o del año. Como podemos ver aquí, pues si se hace un análisis muy rápido, en la medida que las viviendas construidas son altas, las ventas de vidrio son altas, y cuando las viviendas construidas bajan, como en este caso acá, las ventas bajan. Entonces se puede ver que hay una relación entre las ventas y las viviendas construidas, es decir, yo puedo pronosticar las ventas como una consecuencia de las viviendas construidas, es decir, que las viviendas construidas son una variable que afecta o que es la causa de es decir, las variaciones en las viviendas en las viviendas construidas son la causa de las variaciones en las ventas de metro cuadrado de vidrio. Es decir, a mí lo que me va a interesar es relacionar las ventas con las viviendas construidas y no con el año, que era lo que estábamos haciendo antes. Cuando lo realizamos, hacemos esta relación de ventas con año, es lo que llamamos serie de tiempo, y en este caso es un pronóstico causal, porque no nos vamos a basar en el tiempo, sino en otro tipo de variable o en otra causa, que en este caso es las viviendas construidas. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a datos, análisis de datos, regresión, aceptar, el rango de entrada, este es el rango de Y, el rango de Y viene a ser este, que es lo que me interesa pronosticar, y el rango de X viene a ser este, que es la variable independiente. Le decimos que rótulo sí, porque miren que escogimos metiendo los títulos, lo demás lo dejamos igual, le decimos que en una hoja nueva le damos a aceptar. Entonces miren que él aquí me está diciendo estos valores, C, y vamos a irnos hasta acá, perdón, hoja 3, okay. Entonces, él me está diciendo, acuérdense que este es el intercepto con el eje Y y este es la pendiente. Entonces, él lo que me está diciendo es que
Las ventas van a ser iguales a ¿qué? O el pronóstico de las ventas a menos 191 más la pendiente que es 0.02 885 o 886. Vamos a dejarlo ahí. Y eso va a ir multiplicado ¿por qué? Por la variable independiente que es el 13.000, perdón, son las viviendas construidas, que en este caso sería este valor de aquí. Eso le damos cerrar y desea aceptar la corrección, le decimos que sí, no era necesario el paréntesis. Entonces miren que me está pronosticando 184 y las ventas reales fueron 180. Aquí cuando las viviendas construidas bajan a 12.000, esto es, las ventas reales fueron 150 y aquí me está dando 155. Vamos a llevarlo hasta acá. Miren que cuando es 15.000 viviendas construidas, entonces el pronóstico es 241. Entonces miren que en este caso es las ventas están dependiendo de las viviendas construidas. Miren cómo se ve que en la medida que esto cambia, las ventas reales cambian y el pronóstico se está ajustando a esos cambios que se están viendo allá. Esto lo podríamos hacer si quieren. Vamos a hacerlo como una serie de tiempo. Vamos a colocar los periodos así bajitos para mayor sencillez. Y le podemos decir otra vez que vamos a ir a análisis de datos y que vamos a coger otra vez la regresión. Pero entonces le vamos a decir que el rango de entrada de los Y es el mismo y le vamos a cambiar los rangos de los X. Vamos a colocarle este de aquí. Vamos a decirle que es una serie de tiempo. Estamos basándonos en el número de cada uno de los periodos. Entonces, ok, aceptar. Entonces, vamos a quitarle los títulos. Vamos a colocar este de acá. Y ahora quedaron los dos iguales, de 6 a 15, perfecto. Quitémosle los rótulos y le damos a aceptar. Entonces, miren que ahora me está dando que el intercepto con el eje Y es 122 y la pendiente es 16. Entonces vamos a hacer el cálculo acá. Vamos a colocarlos aquí. Entonces el cálculo sería 122.67 más 16.42 multiplicado por el periodo que me interesa. Esto está dando 139. Esto es regresión lineal causal. Y esta de acá es regresión lineal serie de tiempo. 139. Entonces, en la medida que yo voy moviéndome adelante en el tiempo, es lo que detectó pues, cuando hizo la suma de los mínimos cuadrados, es que había un crecimiento constante y es lo que me está proyectando, pero nosotros sabemos que eso no es real. Entonces miren que por ejemplo aquí está pronosticando 188 y las ventas reales son 100, y el otro método de pronóstico, cuando manejamos la regresión lineal como causal, me pronosticó 97. Aquí las ventas reales fueron 350, el pronóstico causal fue 357 y este por serie de tiempo es 237. Como ven, este no es una decisión correcta utilizar regresión lineal de serie de tiempo en este caso en particular. En este caso en particular es mejor manejarlo como una regresión lineal causal. Entonces, como pueden darse cuenta, es una forma bastante sencilla de manejar la regresión lineal. Simplemente es tener en cuenta o identificar de qué dependen las ventas, que en este caso pudimos identificar que dependían era de las viviendas construidas. Bueno, entonces finalmente vamos a mirar este ejercicio de acá. Este ejercicio de aquí me dice que debo hacer un pronóstico de ventas. Vamos a hacer el pronóstico de ventas para el año 2019, pero teniendo en cuenta la estacionalidad. Entonces, para hacer o desarrollar este caso, vamos a colocar aquí los valores. Entonces, miren que aquí tengo pues todas las ventas. Vamos a organizar los valores de la siguiente manera. Vamos a copiar esto acá. Vamos a copiar este aquí.
Voy a copiar este de acá. Listo. Entonces, esto de aquí corresponde al trimestre 1. Y este trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Aquí tenemos los años 2015, 2016 hasta 2015, 2016, 2017 y 2018. Listo, ahí están los años y están los trimestres. Vamos a centrarlos. Y este también. Listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hallar el promedio. El promedio trimestral en este caso es igual a... perdón. Escribimos aquí promedio igual promedio, así, de estos cuatro valores, cierran paréntesis, enter. Aquí tenemos el promedio del primer trimestre, del segundo, del tercero y del cuarto. Y aquí vamos a hallar un promedio global Este promedio global es incluyendo todos los valores, enter, y es 187.375. Entonces el índice estacional va a ser, lo vamos a calcular de la siguiente manera, va a ser igual a 159 en este caso, dividido entre el promedio, que es el promedio global. Este lo fijan con, F4, enter. Esto lo pueden arrastrar y aquí nos van a dar los índices estacionales en cada uno de los casos. El trimestre 1 va a ser 0.85, trimestre 2 0.95, trimestre 3 1.01 y trimestre 4 1.17. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una regresión lineal, en este caso, pero teniendo en cuenta la estacionalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, este es el pronóstico, perdón, estas son las ventas reales. Ahora vamos a hacer las ventas desestacionalizadas. Y esas ventas desestacionalizadas, vamos a organizar esto aquí para que les quede más claro. Va a ser, por ejemplo, en el primer periodo va a ser 79 dividido entre el índice estacional correspondiente, es decir, este de acá. Y lo fijan con F4. En el caso del segundo periodo va a ser el segundo periodo dividido entre el índice estacional del segundo periodo y lo afectan o lo fijan con F4. En el tercer periodo lo mismo, dividido entre su índice estacional correspondiente, F4. En el cuarto periodo lo mismo, dividido, colocan igual, las ventas reales dividido entre el índice estacional. Y aquí tienen los valores correspondientes a cada uno de los periodos. Esto lo pueden arrastrar. Y aquí van a tener, perdón, esto que pasa aquí, que no fijamos alguno. ¿Cuál fue el que no fijamos? Este de aquí no lo fijamos. Entonces F4, ahora sí podemos arrastrar y ahora vamos a tener las ventas desestacionalizadas de cada uno de los periodos. Ya con estas ventas desestacionalizadas, entonces sí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el número de los periodos, como hemos hecho las veces anteriores.
Vamos a arrastrar esto hasta aquí, hasta el periodo 16, y lo que nos va a interesar es, acuérdense, hacer el pronóstico del año 2019 para los 4 trimestres correspondientes de ese año, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a datos, análisis de datos, regresión, aceptar. Los datos de ventas serían los desestacionalizados. El dato de los X es el de los periodos, que vendría a ser este de acá. Sin rótulos, porque no colocamos los rótulos, y le decimos que aceptar. En una hoja nueva, sí, aceptar. Y él aquí nos da que el coeficiente, el intercepto con el eje Y es 30 y la pendiente es 18.4. Lo llevamos a nuestra hoja. Vamos a tenerlo aquí. Entonces aquí sería el pronóstico. Este pronóstico entonces vendría a ser más 30.9132 o 33 más 18.41 multiplicado por el número del periodo, que en este caso sería 1. Entonces aquí está dando este pronóstico y de aquí nos arrastramos hasta acá, ¿sí? Ahora, cada uno de estos valores lo vamos a multiplicar por el índice estacional correspondiente. Entonces, por ejemplo, este pronóstico es desestacionalizado o sin índice estacional, y este es pronóstico con índice estacional. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de estos valores lo vamos a multiplicar por su índice estacional. Voy a hacer este de acá. Este lo fijamos con F4. Este de acá lo fijamos, lo multiplicamos y lo fijamos con F4. Acá lo mismo, tomamos el pronóstico y el pronóstico y lo multiplicamos por el índice estacional, lo fijamos con F4 y finalmente cogemos el cuarto trimestre, lo multiplicamos por el índice estacional y lo fijamos con F4. Entonces aquí tendríamos los índices estacionales, el pronóstico con estacionalidad para cada uno de los periodos que hemos hecho. Y aquí me estarían dando las ventas pronosticadas para cada uno de los periodos, teniendo en cuenta los índices estacionales. Por ejemplo, este valor de aquí es la multiplicación de las ventas del pronóstico sin índice estacionalidad por su índice estacional, y esta de aquí vendría a ser las ventas de este periodo sin estacionalizar multiplicada por el índice estacional. Si yo quiero hacer el cálculo de las ventas de los 4 trimestres del año 2019, entonces pues arrastro la fórmula. Acuérdense que hay que arrastrar aquí estos indicadores también del número del periodo, y aquí automáticamente me van a estar dando, perdón, esto tengo que arrastrar acá también, porque es que el pronóstico sin estacionalizar es el que se basa en estos valores de acá, y el estacionalizado se basa en el pronóstico sin estacionalizar. Entonces, esta columna o los valores de esta columna dependen de esta, y esta columna de aquí depende pues de esta de acá. Entonces, por eso pues no solamente tocó arrastrar los valores de acá, sino arrastrar el valor del pronóstico sin índice estacional. Y obviamente pues aquí se debe proceder a los cálculos del MAT para verificar si efectivamente este pronóstico es adecuado o si hay que buscar otras formas de pronosticar. Bueno, ahí terminamos este tema de regresión lineal con estacionalidad. Esto es como pues teniendo en cuenta que es una serie de tiempo. Espero que les haya quedado claro el tema. En la medida que tengan preguntas me pueden escribir al correo o por el foro, y les estaré aclarando sus dudas.
Es importante aclarar que hay muchas metodologías de pronóstico, hay unas muchísimo más avanzadas, pero digamos no es el alcance del curso. La idea es que esto sea una introducción a los métodos de pronósticos, y con los métodos que hemos dado pues hasta esta sesión quedamos cubiertos, digamos, con los métodos más sencillos y que les dan a ustedes una visión general de cómo se pueden manejar los pronósticos. Si están interesados en conocer más, pues me pueden escribir por el foro o al correo, y yo les puedo indicar dónde pueden conseguir información adicional. Bueno, nos vemos. Espero que haya sido, que les haya quedado claro todo, y nos vemos en el video de planeación agregada. Que estén muy bien.